Hay noches en la carretera que ni los faros en alto logran atravesar ese vacío que se extiende frente a ti. Solo estás tú, el rugido del motor y esa sensación visceral de que algo te devuelve la mirada desde la oscuridad. Quienes ruedan de madrugada lo saben bien. La carretera tiene sus propias reglas, reglas que no están escritas en ningún manual, y tiene presencias que aparecen en el momento exacto, ya sea para provocar terror, ya sea para tender una mano protectora cuando más lo necesitas. En el video de hoy vas a escuchar 8 testimonios auténticos de camioneros que vivieron situaciones que ninguna lógica puede descifrar. Estaciones de servicio que no existen en ningún mapa, luces en el cielo que persiguen convoyes enteros durante kilómetros, voces en el radio que advierten sobre accidentes antes de que ocurran, y pasajeros que desaparecen sin dejar rastro, pero sí dejan un mensaje que congela la sangre. Así que acomódate bien, baja la luz, colócate los auriculares y presta atención a cada detalle, porque estas historias no son invención de nadie. Y antes de comenzar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la carretera tiene sus propios guardianes? ¿O piensas que todo esto es producto de la mente de alguien agotado? Escucha hasta el final y después cuéntame en los comentarios cuál relato te sacudió más por dentro. Si ya te enganchaste con este tema, dale like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ningún relato. Activa la campanita y sé el primero en enterarte cuando suba nuevo contenido. La carretera nunca duerme y nosotros tampoco. Número 1. El puesto que no debería existir. Hay cosas en la carretera que solo quienes ruedan de noche son capaces de identificar. No es cuestión de miedo, es cuestión de respeto profundo, porque la BR tiene sus códigos y algunos de ellos solo se aprenden cuando ya no hay vuelta atrás. Lo que voy a contarles ocurrió un martes, el 14 de marzo de 2023, a las 02:34 de la madrugada, en pleno otoño del sur de Brasil, con ese frío que empieza a clavar los dientes. Iba bajando la BR-116, sentido norte-sur, entre Curitiba y la frontera con Santa Catarina, exactamente después del peaje de Fazenda Río Grande. Quien conoce esa región sabe que después de la medianoche, ese tramo queda completamente desierto. Solo el ruido del motor, el asfalto mojado y el reflejo amarillento de los postes de mercurio iluminando la nada. Conducía un Volvo FH540 del año 2019, color blanco, cargado con 26 toneladas de electrodomésticos. Heladeras, cocinas, lavarropas, todo sellado con nota fiscal impecable y romanello de 47 páginas. El destino era un centro de distribución en Joinville con llegada prevista para las 0800. Carga de alto valor, asegurada, rastreada. No había margen para errores. Había salido del patio de la transportadora en Curitiba alrededor de las 23:15. Revisé todo 3 veces. Neumáticos, aceite, frenos, luces. Confirmé los sellos, firmé con el supervisor, envié mensaje al despachante y arranqué. Las primeras 2 horas transcurrieron sin sobresaltos. Radio en el canal 19, escuchando a los colegas intercambiar información sobre radares, controles y puntos de apoyo. Paré 10 minutos en el puesto Gral para tomar un café y confirmar el recorrido en el GPS. Después, de regreso a la ruta. Fue en el kilómetro 98 donde todo empezó a torcerse. El radio comenzó a chirriar de una manera que no era interferencia común. Era un chirrido rítmico, como si alguien intentara sintonizar una frecuencia antigua que ya no existe. 3 chirridos cortos, una pausa, 2 chirridos largos. Lo moví, cambié de canal, nada funcionó. Terminé apagándolo y optando por el silencio. Fue entonces cuando noté que el tráfico había desaparecido por completo. Miré por el retrovisor. Nada. Al frente, solo la línea amarilla reflejando en el faro.
Ni camión, ni auto, ni moto. Raro para esa BR que incluso de madrugada siempre tiene movimiento. Después vi el cartel. Era una señal antigua, de esas azules de hierro medio oxidadas con la pintura descascarada, inclinada en la banquina como si la hubieran abandonado ahí décadas atrás. Lo que me llamó la atención fue lo que decía. Puesto Santo Antonio, 2 kilómetros, abierto 24 horas. Solo que yo conozco esa carretera, la recorro desde hace 12 años y no existe ningún puesto Santo Antonio en ese tramo. Existe el Graal, del que acababa de salir, y el siguiente es el Vía Azul, casi en la frontera con Santa Catarina, unos 60 kilómetros adelante. Pensé que podría ser uno nuevo que no conocía. A veces abren instalaciones y uno se entera tarde. Continué manejando, pero una sensación nauseabunda comenzó a trepar por el estómago. Esa sensación de que algo no está bien, la que el cuerpo reconoce antes que la mente. 2 kilómetros después, exactamente como indicaba el cartel, apareció el puesto. Pero lo que vi no era una estación de servicio normal. Era un lugar sacado directamente de otra época. Las bombas de nafta eran mecánicas, de esas rojas con visor de vidrio redondo arriba. El letrero de neón estaba apagado, con el nombre Santo Antonio escrito en letras cursivas. La construcción era de ladrillos a la vista con galería de madera. Todo parecía de los años 70, quizás antes. No había nadie, absolutamente nadie. Las luces estaban encendidas, esa luz amarilla débil que salía de la ventana de la tienda de conveniencia, pero cero movimiento. Sin autos, sin empleados, solo silencio absoluto. Debí haber seguido de largo. Cada instinto me gritaba que siguiera de largo. Pero la curiosidad pudo más. Reduje la marcha, entré al patio de cascajo y estacioné al lado de la bomba antigua. Apagué el motor. El silencio se volvió total. Ni un grillo, ni viento, nada. Tomé la linterna del guantera. Bajé de la cabina y di una vuelta alrededor del camión. Revisé el sello. Todo bien. Caminé despacio hasta la tienda. La madera de la galería crujió bajo mis botas. Empujé la puerta. Se abrió sin resistencia, con un crujido largo y grave. El interior era como entrar en una cápsula del tiempo. Estantes de madera con productos antiguos, latas de aceite con etiquetas desteñidas, cajas de galletitas de marcas que ya no existen, botellas de Coca-Cola de vidrio. Había un calendario en la pared de 1978. La hoja mostraba el mes de agosto con la imagen de una santa. Sobre el mostrador había un timbre de metal de esos que se aprieta para llamar al empleado. No lo toqué. Fue entonces cuando vi el cuaderno. Estaba abierto sobre el mostrador, al lado de un bolígrafo azul. Era de tapa dura, bastante usado, con decenas de páginas llenas a mano. Me acerqué y empecé a leer. Era un registro de pasajes, nombres, fechas, horarios, placas de camiones, como un libro de visitas manuscrito. Hojeé las páginas. Las fechas eran antiguas: 1976, 1979, 1983. Había nombres de camioneros, empresas de transporte, tipos de carga. Todo anotado con una caligrafía primorosa de otra época. Seguí hojeando hasta llegar a las páginas más recientes, y ahí se me heló la sangre. La última anotación era del 14 de marzo de 2023, martes 0241, 6 minutos en el futuro, y el nombre escrito era el mío. Mi nombre completo, la placa de mi camión, la transportadora, el tipo de carga. Solté el cuaderno como si me hubiera quemado. Retrocedí 2 pasos, el corazón golpeando desordenado. Miré alrededor. Nadie. Solo el silencio y esa luz amarilla parpadeando levemente. Salí corriendo. No miré atrás. No revisé nada. Subí a la cabina. Encendí el motor y abandoné ese lugar en primera, alta, haciendo volar el cascajo. Volví a la BR-116 y aceleré hasta que el velocímetro marcó 110 km/h, algo que jamás hago con carga pesada. Miré por el retrovisor.
El puesto seguía ahí con la luz amarilla encendida, pero conforme me alejaba, la imagen fue distorsionándose, borrándose, como si alguien la estuviera borrando de la realidad. Parpadeé. Cuando abrí los ojos, no había nada en el espejo, solo oscuridad, y el radio se encendió solo. Una voz de colega apareció clara en el canal. Buen viaje, hermano. Que Dios bendiga la carretera. Llegué a Joinville a las 07:53. Descargué la mercancía, revisé cada ítem con el responsable del centro de distribución. Sello intacto, todo cuadrado, 0 averías. Firmé los papeles y tomé el comprobante. Antes de salir, abrí la carpeta donde guardo los documentos y encontré algo que no debería estar ahí. Era un recibo en papel amarillento, membretado con el nombre Puesto Santo Antonio, impreso en tipografía antigua. Fecha: 14 de marzo de 2023. Interior 41. Servicio: pasaje protegido. Valor: sin cargo. Y al pie una frase manuscrita: la carretera cuida a los suyos. Guardé ese recibo. Nunca se lo mostré a nadie. Hay gente que no cree, gente que se ríe, gente que dice que estaba cansado y lo imaginé todo. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí. La carretera siempre avisa. Tiene sus guardianes, sus puntos de protección, sus reglas invisibles, y cuando uno es elegido para recibir esa protección, no se cuestiona. Solo se agradece en silencio y se sigue viaje. ¿Tú alguna vez pasaste por algo así de madrugada? ¿Viste algo en la carretera que no puedes explicar hasta hoy? Número 2. El camión que no proyectaba sombra. Quien circula de noche sabe que hay cosas que no se pueden explicar. No es superstición, no es agotamiento, es la realidad de la carretera mostrando su cara oculta, esa que solo se revela cuando el sol desaparece y el asfalto queda tuyo. Lo que viví ocurrió un viernes, el 7 de julio de 2022, a las 04:18 de la madrugada. Era invierno crudo, ese frío que corta la piel cuando abres la ventana aunque sea 1 centímetro. Iba subiendo la BR 381, la famosa rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte-São Paulo, kilómetro 832, en la frontera entre Minas Gerais y São Paulo. Quien conoce esa BR sabe lo traicionera que es. Muchas curvas, mucha sierra, niebla cerrada en invierno. Conducía un Scania R450 del año 2020, color rojo metálico. Era de la flota de una empresa de Uberlandia. Llevaba una carga delicada, 23 toneladas de 1.300, equipamiento hospitalario, todo embalado en cajas de madera reforzadas con amortiguadores especiales. Carga de altísimo valor asegurada en 2,8 millones de reales. Romanello detallado de 62 ítems, doble sello verificado por la aseguradora. Destino: Hospital Regional de Campinas, con plazo límite de entrega a las 14:00. Había salido de Belo Horizonte a las 20:30 de la noche anterior. La vistoria en el patio fue exhaustiva. Checklist de 37 ítems, neumáticos calibrados, alineación revisada, sistema de frenos probado, señalización completa. Después de parar en el puesto Granja Azul, alrededor de la 01:20, para cargar combustible y tomar café, retomé la ruta. Fue después de pasar el peaje de Cambuí donde empezó lo extraño. Noté un camión en el retrovisor. No era nada del otro mundo. La Fernão Dias está llena de camiones. Pero ese me llamó la atención porque mantenía una distancia constante, exactamente constante. Yo aceleraba, él aceleraba, yo reducía, él reducía, siempre a unos 200-250 metros. Miré mejor por el espejo. Era un camión antiguo, de esos modelos de los años 80. Quizás un Mercedes-Benz 1313. Era difícil asegurarlo. Color indefinido, entre gris oscuro y azul marino desvaído. Los faros eran amarillos, de esos antiguos de halógeno, emitiendo una luz pálida. Pensé que sería algún camionero viejo que cuida su vehículo desde hace décadas. Hay mucho de eso en la carretera.
pero empecé a notar detalles que me perturbaron. Primero, no tenía placa. Miré por el retrovisor. Varias veces forcé la vista. Nada. La parte trasera del camión era lisa, sin placa, sin adhesivos. Segundo, no hacía ruido. Acababa de pasar por un tramo recto donde se escucha el rugido de los motores a distancia, pero ese camión tan cerca no emitía absolutamente ningún sonido. Cero. Tercer detalle, el que me erizó la piel. Cuando pasábamos bajo los postes de iluminación, el camión no proyectaba sombra. Vi mi propia sombra alargándose en el asfalto, pero la de él simplemente no aparecía, como si la luz lo atravesara. El corazón empezó a latir más rápido. Intenté mantener la calma, respirar profundo. Debe ser la niebla, pensé. Cansancio, reflejo de la luz. Pero en el fondo sabía que no era nada de eso. Decidí hacer una prueba. Aumenté la velocidad a 95 km/h, por encima de lo recomendado para esa carga. El camión aceleró también, misma distancia. Reduje a 70, muy despacio, como si fuera a detenerme en la banquina. El camión redujo también, igual de constante. Sentí un escalofrío recorriendo la columna. Decidí parar. Había un punto de apoyo adelante, conocido como Ponto do Tropeiro, con estacionamiento amplio, cantina y baños. Siempre hay gente ahí, incluso de madrugada. Señalicé y entré, estacionando cerca de la cantina bajo un poste de luz fuerte. Bajé de la cabina y miré hacia la entrada. El camión gris se había detenido en la banquina, parado, pero sin entrar. Faros amarillos encendidos, motor silencioso. Esperé 2 minutos. El camión no se movía. Entonces entró otro, un camión al punto de apoyo. Un Volvo blanco con adhesivos de transportadora. Pasó rozando al camión gris y estacionó a mi lado. El conductor bajó. Un hombre de unos 50 años, gordo, con gorra de empresa. Me miró y preguntó si todo estaba bien. Señalé la entrada. ¿Viste ese camión ahí? Él miró, frunció el ceño. ¿Qué camión? Me di vuelta. No había nada. La banquina estaba vacía. Solo la carretera, el asfalto mojado y la niebla baja. Había un camión ahí hace un momento. Dije con la voz temblorosa. El tipo me miró con cara de quien cree que el otro bebió de más. Hermano, no hay nada ahí. ¿Estás cansado? ¿Quieres un café? Me quedé sin respuesta. Entramos a la cantina juntos. Con el café y el pan de queso en la mano, le conté lo que había pasado. Él se puso serio, no se rió, no se burló, solo dijo: «Mira, hermano, la Fernão Díaz tiene fama. Hay leyendas por acá que ni comentamos, pero si lo viste, lo viste. No lo cuestiones, solo agradece haber llegado bien hasta aquí». 20 minutos después volví al camión. Revisé el sello, encendí el motor y retomé la ruta. El resto del trayecto fue normal. Llegué al hospital en Campinas a las 13:35, dentro del plazo. Descargué la carga, revisé cada ítem, firmé el documento de recepción. Antes de irme, fui al baño del hospital, me lavé la cara, me miré al espejo. Parecía que había envejecido 10 años en esa noche. Cuando volví al camión, había un papel bajo el limpiaparabrisas. Era un papel viejo, amarillento, doblado a la mitad. Lo abrí. Era una foto antigua, en blanco y negro, algo borrosa. Mostraba un camión viejo, exactamente como el que me había seguido. Un Mercedes-Benz 1313, gris oscuro, sin placa, y al lado del camión, un hombre con mameluco sonriendo. En el reverso, una frase escrita a mano: «Protegiendo la carretera desde 1984. Guardé esa foto. La tengo conmigo hasta hoy. La carretera tiene sus protectores y ellos no necesitan placas, no necesitan licencia. Solo siguen en silencio, asegurándose de que lleguemos sanos». ¿Tú alguna vez sentiste que alguien te seguía en la carretera, pero cuando miraste no había nadie? Número 3. El mecánico que no existe en ningún mapa.
No todo lo que cruza tu camino tiene mala intención. A veces la carretera pone frente a ti exactamente lo que necesitas, aunque no sepas que lo necesitas, aunque aquello no debería existir. Eso me ocurrió un jueves, el 22 de septiembre de 2021, a las 01:52 de la madrugada. Era primavera recién estrenada, tiempo inestable, amenaza de tormenta. Iba bajando la BR-153, la transbrasiliana, sentido Goiânia-Brasilia, kilómetro 217, altura de Anápolis, en el centro de Goiás. Tramo recto, plano, pero peligroso de madrugada por los animales en la pista, carpinchos, perros del monte. Conducía un Mercedes-Benz Actros 2651 del año 2018, color plata. La carga eran 28 toneladas de piezas automotivas, bloques de motor, cárteres, todo de hierro fundido. Carga industrial con destino a una planta en Catalão, sur de Goiás. Tenía que descargar a 1911, las 6 de la mañana, horario de apertura de la línea de producción. Las primeras horas fueron sin novedades. El problema comenzó alrededor de la 01:30, cuando el panel del camión encendió una luz naranja. Temperatura del motor subiendo. Reduje la velocidad y observé los indicadores. La temperatura estaba por encima de lo normal. No crítica aún, pero en ascenso. Probablemente una manguera con pérdida o un problema en la válvula termostática. El inconveniente era que en ese tramo no había nada, ni un puesto de servicio, ni punto de apoyo. Solo carretera, campo y oscuridad. El siguiente puesto estaría a más de 30 kilómetros. A 95 y subiendo, el motor no llegaría hasta allá. Fue entonces cuando vi el cartel. Era uno pequeño, artesanal, de madera pintada a mano, con una flecha apuntando a la derecha y escrito Patio do Vigia, 500 metros, mecánica 24H. Fruncí el ceño. No recordaba ningún patio allí, pero no tenía opción. Si el cartel decía mecánica, tenía que intentarlo. Giré a la derecha por una calle de tierra estrecha, sin señalización, el camión sacudiéndose en los baches. Después de los 500 metros, apareció un patio. Era grande, de tierra compactada, iluminado por postes antiguos con lámparas de vapor de sodio naranja. Había unos 5 camiones estacionados allí, modelos variados, y al fondo, un taller mecánico, construcción simple, paredes de ladrillo, techo de zinc, puerta enrollable semiabierta, luz fluorescente encendida adentro. Apagué el motor y bajé. El lugar estaba en silencio absoluto. Ningún ruido de herramientas, ninguna radio, ninguna conversación. Solo el viento moviendo las hojas. Caminé hasta la puerta del taller y miré adentro. Había herramientas colgadas en las paredes, llaves inglesas, pinzas, mazas, todo viejo pero organizado. En el fondo, cerca de un compresor antiguo, había un hombre. Estaba de espaldas trabajando en algo. Vestía un mameluco azul desteñido, manchado de grasa, con una gorra gastada. No me había escuchado llegar. «Con permiso», dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Se dio vuelta despacio. Era un hombre de unos 60, 70 años, delgado, rostro arrugado, ojos profundos pero brillantes, una sonrisa tranquila. «Buenas noches, hijo», dijo con voz ronca pero gentil. «¿Problema en el motor?» «Sí, la temperatura está subiendo. Creo que es la válvula termostática o alguna manguera». Él asintió como si ya lo supiera. «Tráelo para acá. Le voy a dar una mirada». Volví al camión, encendí el motor que ya se había enfriado un poco y lo maniobré hasta el frente del taller. El viejo ya tenía una linterna en la mano y estaba abriendo el capó. Revisó las mangueras, chequeó el radiador, trabajó en silencio unos 10 minutos. Después volvió al interior del taller y regresó con una manguera nueva y 2 litros de agua. Era eso, una manguera rajada. «La cambio rápido», dijo. Observé cómo trabajaba.
Las manos eran firmes, precisas, como las de alguien que pasó toda una vida en eso. 15 minutos después cerró el capó, se limpió las manos en un trapo viejo y dijo: «Listo, puede seguir tranquilo». Abrí la billetera. «¿Cuánto le debo?». Él sonrió y sacudió la cabeza. «Aquí no se cobra, hijo. Acá ayudamos a quien lo necesita. Es la regla». Me quedé incómodo. «Señor, no hace falta. Solo sigue tu camino con cuidado. La carretera es traicionera de madrugada». Guardé la billetera. «Gracias, de verdad». Él asintió. Puso la mano en mi hombro, una mano helada, y dijo: «Anda con Dios, muchacho». Volví al camión. Encendí el motor. Temperatura normal, todo perfecto. Salí del patio despacio, saludando por la ventana. El viejo saludó de vuelta, parado en la puerta del taller, bañado por la luz naranja. Llegué a la planta en Catalao a las 05:47, dentro del plazo. Al descargar, intenté encontrar la dirección del viejo en Google Maps para mandar algo de agradecimiento. No había nada, ningún patio, ningún taller, ninguna calle de tierra, solo campo abierto y alambrado. Revisé el historial del GPS del rastreador del camión. El punto exacto donde había girado, campo abierto. 0 registros. Cuando volví al camión, encontré algo en el asiento del acompañante que no estaba antes. Era una estampita de esas de papel que se ven en las iglesias, imagen de San Cristóbal, el santo de los conductores, y en el reverso una frase manuscrita: «La carretera cuida a quien la respeta». Guardé esa estampita en la guantera. Está ahí hasta hoy, porque hay cosas en la carretera que uno no entiende, pero no necesita entender. Solo necesita aceptar, agradecer y seguir adelante con respeto. ¿Tú alguna vez paraste en algún lugar que después descubriste que no existía? Número 4. La mujer que sabía lo que iba a pasar. La carretera avisa, siempre avisa, pero no siempre estamos preparados para escuchar el aviso cuando llega. A veces ese aviso viene en forma de una persona, alguien que no debería estar ahí. Lo que me ocurrió fue un lunes, el 11 de abril de 2022, a las 23:46 de la noche. Era otoño, tiempo seco, cielo despejado. Iba subiendo la BR-040, sentido Río de Janeiro, Belo Horizonte, kilómetro 673, altura de Juiz de Fora, en la zona da Mata Mineira. Tramo peligroso, sierra empinada, muchas curvas cerradas, historial de accidentes graves. Conducía un Volkswagen Constellation del año 2017, color azul oscuro. Era de una empresa de Juiz de Fora. La carga: 18 toneladas de productos farmacéuticos, medicamentos controlados, vacunas, sueros, todo en embalajes refrigeradas. Temperatura controlada a menos de 2 grados, carga de altísima responsabilidad. Cualquier variación por encima de 7 grados y toda la carga se perdería. Nota fiscal con sello de la Anvisa, romanello con certificación sanitaria, sellos especiales con sensor térmico. Destino: Centro de Distribución Farmacéutica en Contagem, Región Metropolitana de Belo Horizonte. Plazo: 08:00 de la mañana siguiente. Había salido del centro de distribución en Río a las 19:30. La victoria fue rigurosa. Sistema de refrigeración probado 3 veces. Batería auxiliar cargada. Diésel extra en el tanque para que el sistema no se apagara bajo ninguna circunstancia. Después de una breve parada en el puesto Veneza alrededor de las 22:15, retomé la ruta. Fue poco después de pasar Matías Barbosa cuando la vi. Era una mujer sola, detenida en la banquina, haciendo señas. No de forma desesperada, sino tranquila, como quien pide ayuda con educación. Mi primer instinto fue seguir de largo. Regla básica del camionero: no parar para desconocidos de madrugada en 1900 tramos aislados, pero algo me hizo reducir la velocidad. No sé qué fue.
Quizás la forma en que estaba parada, erguida, sin nerviosismo. Quizás la ropa, un vestido simple, beige, sin nada llamativo. Quizás el hecho de que no había ningún auto cerca, ninguna maleta, nada que indicara avería o accidente. Paré unos 20 metros adelante, encendí las luces de emergencia y bajé con la linterna. Caminé hasta ella despacio, manteniendo distancia de seguridad. «Buenas noches», dije. «¿Todo bien? ¿Necesita ayuda?» Ella sonrió, una sonrisa tranquila, casi maternal. Tendría unos 50, 60 años, cabello canoso recogido en un rodete, rostro sereno. «Buenas noches, hijo. ¿Me puede dar una mano hasta Santos Dumont? Es a unos 30 kilómetros». Santos Dumont quedaba en el camino. No sería un desvío, pero llevar pasajeros desconocidos va contra las normas de la empresa. Se lo expliqué. Ella continuó sonriendo, sin insistir, sin presionar. Solo dijo: «Entiendo, hijo, pero usted va a necesitarme dentro de 40 minutos en el kilómetro 632. Me paralicé. ¿Cómo? En el kilómetro 632 va a haber una curva cerrada con un camión volcado. Va a necesitar saber eso antes». Me quedé sin palabras. Era imposible. ¿Cómo podía ella saber? Ella dio un paso adelante. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una intensidad extraña. «No necesitas entender, hijo. Solo necesitas confiar. Llévame hasta Santos Dumont. Yo te explico en el camino». No sé por qué acepté. Quizás por el tono de voz, quizás por la sensación de que aquello era más grande que yo. Asentí y dije: «Está bien, sube». Ella entró por la puerta del acompañante, se sentó calmamente, puso las manos en el regazo. Sin cartera, sin celular, nada. Solo ella y el vestido beige. Silencio absoluto dentro de la cabina, solo el rugido suave del motor. Después de unos 5 minutos, ella habló. «Eres cuidadoso, eso es bueno. La carretera necesita gente así». «Gracias», murmuré sin apartar los ojos de la pista. Pero el cuidado no siempre alcanza. A veces la carretera cobra lo que no es culpa de uno, y es ahí cuando uno necesita aviso. Miré rápidamente hacia ella. ¿Qué tipo de aviso? «Dentro de 35 minutos, en el kilómetro 632, va a haber un camión cisterna volcado en la pista. Cayó hace 2 horas. El conductor está bien, pero la vía está bloqueada. Y usted, a la velocidad que va, llegaría sin tiempo de frenar». El corazón me disparó. «¿Cómo sabe eso?». Ella no respondió directamente, solo dijo: «Cuando lleguemos a Santos Dumont, yo bajo. Usted sigue despacio con atención redoblada, y cuando pase por el kilómetro 632 va a ver que no mentí». Llegamos a Santos Dumont a las 00:19. Ella pidió que parara cerca de la terminal de ómnibus. Paró, bajó, se dio vuelta y dijo: «Gracias, hijo, y recuerda, kilómetro 632, despacio». «¿Quién es usted?», pregunté finalmente. Ella sonrió. «Alguien que ya rodó mucho, alguien que todavía cuida la carretera». Y antes de que pudiera preguntar algo más, caminó hacia las sombras. Parpadeé. Cuando abrí los ojos, no estaba más ahí. Volví a la carretera. Reduje la velocidad, estuve atento. Kilómetro 650, 645, 640. Y entonces en el kilómetro 632 había exactamente lo que ella había dicho. Un camión cisterna volcado, exactamente como ella describió. Bomberos, policía caminera, ambulancia, pista totalmente cortada. Si hubiera venido a velocidad normal, sin el aviso, con 18 toneladas de carga en una bajada, no habría frenado a tiempo. Llegué a Contagem a las 07:31. Descargué la carga, sistema de refrigeración perfecto, temperatura estable, ninguna pérdida. Firmé los papeles. Antes de irme, encontré un papel bajo el limpiaparabrisas. Era una foto antigua, en blanco y negro. Mostraba una mujer al lado de un camión viejo, años 60 o 70. Ella sonreía vestida con un vestido beige.
En el reverso, la carretera nunca abandona a quien la respeta. Era ella, la misma mujer. Guardé esa foto. Está guardada hasta hoy, junto a los otros avisos que recibí a lo largo de los años. La carretera está viva. Tiene guardianes, mensajeros, protectores, y cuando uno la respeta, cuando uno conduce con cuidado y humildad, ella cuida de uno de formas que jamás comprenderemos del todo. ¿Tú alguna vez recibiste un aviso que te salvó la vida en la carretera? Número 5. La voz en la niebla. Hay noches en la carretera en que la soledad aprieta tanto que uno empieza a percibir cosas donde no las hay. O quizás sí las hay, porque lo que viví en esa madrugada de septiembre me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la compañía y sobre estar solo en el mundo. Era el 17 de septiembre de 2019, un martes, inicio de primavera, pero con ese frío porfiado de invierno que no quiere irse en el sur. Iba bajando por la BR-116, en el tramo entre Curitiba y São Paulo, más precisamente en el kilómetro 2, sentido norte, altura de Campina Grande do Sul. Quien conoce ese tramo sabe que es complicado. Sierra, curva tras curva, niebla que se pega al parabrisas y no se va ni con rezo. Fuerte. Conducía mi Scania R450 azul oscuro del año 2017, motor impecable, mantenimiento al día. Llevaba 28 toneladas de papel celulosa, carga noble sellada con 3 selos de fábrica en Telemaco Borba. Documentación completa, seguro pagado, rastreador activado. Había salido del patio de la fábrica a las 18:30, con llegada prevista al centro de distribución en Guarulhos antes de las 6 de la mañana. Ruta conocida, la había hecho unas 50 veces. Paré solo una vez para cargar combustible en el puesto del kilómetro 120 en Ponta Grossa. Café negro, pan con mortadela, baño. Revisé los neumáticos. Cambié algunas palabras con 2 colegas que iban en la misma dirección. Volví a la carretera alrededor de las 21:15. El tráfico estaba flojo, cosa de invierno. La gente evita la sierra de noche cuando puede. Yo prefiero así. Menos autos, menos imprudencias, menos gente cortándote sin señalizar. La niebla empezó a espesarse cuando pasé el peaje de 4 barras. Esa niebla serrana de São Paulo que parece leche derramada sobre el asfalto. Faro alto y empeora, faro bajo y tampoco ves nada. Reduje a 50, 40 km/h en algunos tramos. Vidrio empañándose por dentro, aire acondicionado al máximo, radio con esas baladas tristes que mantienen a uno despierto. Debían ser las 23:20 cuando sentí la primera señal extraña. Estaba concentrado en la pista cuando tuve la clara sensación de que había alguien en el asiento del acompañante. No fue un pensamiento vago, fue una certeza física, esa presencia que uno siente cuando hay gente a su lado, incluso sin mirar. Instintivamente giré la cabeza, vacío. Claro que estaba vacío, estaba solo desde que salí de la fábrica. Sacudí la cabeza y sonreí de mí mismo. Estás demasiado cansado, pensé. Necesitas más café. Pero la sensación no pasó. Seguí conduciendo, ahora algo incómodo, algo alerta. La niebla estaba tan cerrada que apenas veía 3 metros adelante. El velocímetro marcaba 45 km/h. La radio había cambiado a una música más tranquila, esas de madrugada, voz suave de locutor que parece arrullarte para dormir. Fue cuando escuché un suspiro bajo, casi imperceptible, pero definitivamente un suspiro humano, viniendo del asiento del acompañante. La sangre se me heló. Frené instintivamente. El camión rugió, toda la carga se desplazó levemente hacia adelante con el peso. Encendí la luz interna de la cabina. Nada. Asiento vacío, mochila en el suelo, botella térmica en el portavasos, mi celular en el soporte. ¿Estás loco, viejo?, me dije en voz alta, a medias para escucharme, para confirmar que estaba despierto.
Apagué la luz y volví a conducir, pero ahora el corazón estaba acelerado. Esa sensación de presencia se había intensificado. Era como si alguien hubiera ocupado realmente ese espacio, compartiendo el aire conmigo. La temperatura dentro de la cabina parecía haber bajado unos 3 grados, a pesar del aire acondicionado regulado. Y entonces él habló. «Ve despacio en esa curva». Amigo mío, casi vuelco el camión. La voz era masculina, baja, calma, como si fuera la cosa más natural del mundo. Venía claramente del asiento del acompañante, a no más de medio metro de mí. No era una voz de radio, no era eco, no era ilusión. Era una voz real, física, presente. Giré la cabeza tan rápido que el cuello me crujió. Vacío, completamente vacío. Pero la sensación de que había alguien ahí era tan fuerte que casi podía ver una silueta, casi sentir el peso en el asiento. El cinturón de seguridad del acompañante estaba suelto, como siempre estaba, pero tuve la impresión de que estaba levemente estirado, como cuando alguien se sienta y hace ese movimiento. «¿Quién está ahí?», pregunté, y mi voz salió temblorosa, ahogada. Silencio. Solo el rugido del motor, el chirrido bajo de la radio, el rumor de la niebla contra el vidrio. La curva que él había mencionado se estaba acercando. Una curva cerrada a la derecha que yo conocía bien. Reduje la marcha, pisé firme el freno, fui despacio. Y cuando completé la curva, vi un auto atravesado en la pista, capó abolido, vidrio roto, faro encendido apuntando al monte. Un sedán plateado con placa de São Paulo. No había nadie adentro, nadie alrededor. La niebla envolvía el auto como si quisiera esconderlo. Si hubiera venido a velocidad normal, 60 o 65 km/h, me lo comía de frente. Las toneladas de papel celulosa no paraban a tiempo. Habría sido un accidente fatal, sin duda. Detuve el camión unos 20 metros antes. Luces de emergencia activadas, triángulo afuera. Tomé la linterna, bajé temblando. El frío cortaba la cara. Fui hasta el auto. Llamé, busqué. Nada. Ni rastro de sangre ni cuerpo. Nada. El auto estaba frío. Motor apagado hace tiempo. Llamé a la Policía Federal de Carreteras. Lo reporté. Volví al camión, subí a la cabina, cerré las puertas, me senté respirando profundo, intentando procesar lo que había ocurrido. Y entonces sentí de nuevo la presencia, pero ahora era diferente. No era amenazante, era tranquila, protectora, como si quien estuviera ahí hubiera hecho lo que tenía que hacer y ahora se marchaba. «Gracias», susurré sin saber bien a qué ni a quién. Ninguna respuesta, pero la sensación de presencia fue disminuyendo, disolviéndose poco a poco, como niebla que se disipa con el sol. En menos de un minuto, estaba solo de verdad. Retomé la carretera. La niebla empezó a despejarse después del kilómetro 40. Llegué a Guarulhos a las 5:35 de la mañana. Descargué la carga, todo en orden. 3 días después, conversando con un colega en el patio, mencioné el auto abandonado que había visto esa noche. Él frunció el ceño y me dijo que conocía la historia. Al parecer, una semana antes, un camionero había chocado de frente contra ese sedán en el mismo tramo, en la misma curva. El conductor del auto había muerto en el acto. El camionero quedó muy lastimado. Dicen que el sedán quedó ahí 2 días hasta que lo retiraron, me dijo mi colega. Después volvió a aparecer como si regresara solo. La policía lo retira y vuelve. Ya lo sacaron 3 veces. No le conté sobre la voz, no le conté sobre la presencia, pero yo sé lo que sentí, yo sé lo que escuché. Y cada vez que paso por ese tramo, incluso de día, incluso con sol, miro el asiento del acompañante y agradezco. Porque alguien estaba conmigo esa noche. Alguien me avisó, alguien me salvó. ¿Tú ya sentiste una presencia inexplicable a tu lado? ¿Ya escuchaste una voz que no debería estar ahí? Número 6. Las luces que seguían el convoy.
Hay cosas en el cielo, amigo, que uno mira y no puede explicar. Y cuando estás solo en la carretera en medio de la nada, esas cosas parecen mucho más grandes de lo que realmente son. O quizás son grandes de verdad. Porque lo que yo y otros 3 colegas vimos en esa noche de marzo no fue poca cosa. Era el 8 de marzo de 2021, un lunes de fin de verano, calor todavía intenso en el centro oeste. Iba subiendo por la BR 163, en el tramo entre Campo Grande y Cuiabá, más precisamente en el kilómetro 738, altura de Coxim, Mato Grosso do Sul. Quien conoce ese tramo sabe que es kilómetros y kilómetros de recta pura, cerrado a los 2 lados, poco movimiento. De noche, conducía mi Volvo FH540 rojo del año 2020, cargado con 30 toneladas de fertilizante agrícola con destino a Sorriso, en Mato Grosso. No iba solo. Habíamos combinado hacer convoy. Éramos 4, yo adelante, después el Marquinhos en su Scania con carga de defensivos agrícolas, el C. Paulo en un Mercedes blanco con piezas agrícolas y el Toniño cerrando en un Volvo negro igual al mío, cargado con semilla de soja. Nos encontramos en el puesto del kilómetro 522. Tomamos café, acomodamos los detalles. 100 metros de distancia entre camiones, radio en el canal 19, nadie supera a nadie. Salimos del puesto a las 19:15, ya oscureciendo. 4 camiones en fila, luces parpadeando como una procesión de metal y carga por la carretera vacía. El cielo estaba limpio, estrellado, de esos en que se ve la Vía Láctea entera. Luna menguante, bien fina, casi no iluminaba nada. El asfalto estaba en buen estado, sin baches, sin obras. Temperatura agradable, unos 24 grados, radio con música del campo, se ve crepitando de vez en cuando con charla de otros conductores. Debían ser las 21:40 cuando el Marquinhos me llamó por radio. «Valdir, ¿ves aquello ahí?» «¿Qué cosa, Marquinhos?» «Esa luz, hermano. Mira hacia la izquierda, en el horizonte». Miré por la ventana hacia el cerrado oscuro y vi una luz naranja, fuerte, quieta en el aire, a unos 5 o 6 kilómetros de distancia, a la altura de un edificio de 10 pisos. No parpadeaba, no se movía, solo estaba ahí brillando como una estrella demasiado grande para ser estrella. «La veo, sí», respondí. «Debe ser una torre de transmisión, antena, esas cosas». «Las torres no brillan así, no», dijo el Marquinhos, y el C. Paulo entró en la conversación. «Y no hay ninguna ciudad por ahí, solo hay monte». Continuamos manejando. Ojo en la carretera, pero también en esa luz rara. Ella no cambiaba, no se apagaba. Quieta, firme, color naranja rojizo. Fue cuando el Toniño gritó por radio: «¡Gente, se movió! ¡La luz se movió!». Miré de nuevo, más atento. Tenía razón. La luz había cambiado de posición. Ahora estaba un poco más adelante, como si hubiera acompañado nuestro convoy. Todavía en el horizonte, todavía a la misma altura, pero definitivamente en un punto diferente del cielo. «Esto no es ninguna torre», dije, y mi voz salió más seria. «Las torres no caminan». «Avión», sugirió el Marquinhos. «Los aviones tienen luces parpadeantes, verde y roja. Eso de ahí es solo naranja, fija». Nos quedamos observando mientras conducíamos y la luz continuó siguiéndonos. No era una persecución directa. No venía en nuestra dirección, pero se movía a la misma velocidad que nosotros, manteniendo siempre esa distancia fija, como si marcara territorio o vigilara nuestro convoy. «Me estoy poniendo nervioso acá», admitió el C. Paulo por radio. «Qué cosa más rara». «Calma, debe tener explicación», dije. Pero mi propia voz no sonaba muy convencida. En el kilómetro 773, la cosa se puso realmente inquietante. La luz dejó de moverse horizontalmente y comenzó a subir despacio, constante, como un ascensor invisible llevándola hacia el cielo. Fue subiendo, subiendo, hasta quedar sobre las nubes bajas que habían empezado a formarse.
y entonces ya no estaba sola. Otras dos luces aparecieron, una a la derecha, otra a la izquierda de la primera. Mismo color, mismo brillo, misma intensidad. Las tres formaron un triángulo perfecto en el cielo. ¿Estás viendo esto, Valdir? La voz del Marquinhos en el radio estaba alterada ahora, casi temblorosa. Lo estoy viendo, lo estamos viendo todos los cuatro. Las tres luces permanecieron quietas, formando ese triángulo gigantesco sobre nosotros, y después, sincronizadas, empezaron a girar despacio, manteniendo la formación triangular como si fueran los vértices de un disco invisible rotando en el espacio. Instintivamente, redujimos la velocidad, 90, 80, 70 km/h. Los cuatro camiones casi pegados, como si la proximidad física pudiera protegernos de algo. «Paremos, sugiero parar», dijo el toniño. «No pares, no», respondí rápido. «Sigue andando. Si paramos quedamos más vulnerables». Las luces continuaron girando por unos 2 o 3 minutos. Nosotros conduciendo en silencio, solo observando esa danza imposible en el cielo, sin ningún sonido, ningún viento extraño, ninguna interferencia en el radio. Solo el visual surrealista y aterrador. Y entonces empezaron a acercarse, no viniendo directo sobre nosotros, sino bajando en diagonal como 3 helicópteros descendiendo en formación. La distancia, que era de 5 o 6 kilómetros, fue reduciéndose. 4 kilómetros, 3, 2. «Valdir, acelera eso», gritó el Paulo. Pisé fuerte. 80, 90, 100, 110. El Volvo rugiendo, toda la carga sacudiéndose, el corazón latiendo como loco. Los otros tres aceleraron también, el convoy volando por la BR-163. Las luces pararon de bajar cuando estaban a más o menos 1 kilómetro de distancia. Se podía ver que eran grandes, muy grandes, quizás del tamaño de un autobús cada una. El brillo naranja era tan intenso que iluminaba las nubes alrededor, creando un halo sobrenatural. Y entonces se apagaron las tres al mismo tiempo. ¡Puf! Desaparecieron como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante en el cielo. Continuamos acelerados por otros 10 kilómetros. Nadie decía nada por radio, solo el rugido de los motores y la respiración pesada. En el kilómetro 782 paramos los cuatro en un área de descanso. Nos reunimos entre los vehículos, todos pálidos, sudados, con cara de quien había visto algo que no debería haber visto. «Seamos honestos, ¿qué fue eso?», preguntó el Marquinhos, encendiendo un cigarrillo con mano temblorosa. «No sé», respondí, «pero lo vimos todos. No fue cosa de mi cabeza, no fue ilusión. Nadie iba a creer en nosotros si lo contábamos». Y así quedó, entre los cuatro. Seguimos viaje, llegamos a Sorriso en el horario previsto y cada uno siguió su rumbo. Unas 2 semanas después, en el patio de la transportadora en Campo Grande, me encontré con un conductor mayor, el señor Dimas, que roda esa región desde hace más de 30 años. Mencioné casualmente que la BR-163 tenía cosas extrañas. «Luces en el cielo, muchacho. Todo el que rodea mucho por acá ya vio por lo menos una vez. Los antiguos dicen que son cosas de los indígenas, espíritus de la tierra, quién sabe. Yo mismo ya vi 3 veces en 30 años luces que siguen, que danzan, que desaparecen de la nada». Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Y no tiene miedo?», pregunté. «Miedo no, muchacho. Respeto es diferente. Esas luces nunca lastimaron a nadie, nunca causaron accidente. Solo observan, como si tuvieran curiosidad de nosotros». No le conté mi experiencia, pero esas palabras se me quedaron. Observan. Quizás no sea nada hostil, quizás sea algo que no entendemos, parte de este Brasil inmenso, lleno de misterios. ¿Tú ya viste luces inexplicables en el cielo? ¿Ya sentiste que algo allá arriba te observaba? Número 7. La voz en el radio apagado. Hay objetos que cargan energía, amigo. No es superstición de viejo.
Es algo que uno siente cuando los toca, cuando los usa. Y el radio de camión, el CB principalmente, es uno de esos objetos. Conecta a la gente, transmite voz, lleva mensaje, pero a veces, transmite cosas que no debería. Era el 23 de noviembre de 2018, un viernes de primavera en el nordeste, calor para partir, 38 grados a la sombra. Iba subiendo por la BR-116, en el tramo entre Feira de Santana y Vitória da Conquista en Bahía, más precisamente en el kilómetro 614, sentido sur, región de sierra, subida pesada, motor rugiendo, marcha reducida. Conducía mi Mercedes-Benz Actros 2546, blanco, año 2015. Motor todavía fuerte pero con casi 600.000 kilómetros en el odómetro, carga de 27 toneladas de cemento ensacado, 540 bolsas de 50 kilos cada una, destino una obra en Vitória da Conquista, nota fiscal en orden, rastreador funcionando. Había salido del depósito de 1900, la cementera en Feira de Santana a las 13:20, con llegada prevista antes de las 18:00. Ruta tranquila. La había hecho decenas de veces. El radio CB estaba encendido en el canal 19, como siempre. Es un hábito, ya saben. Uno lo deja encendido para escuchar avisos de bloqueos, accidentes, radares, y también para no sentirse tan solo. Es reconfortante escuchar la voz de otro conductor, aunque sea de un desconocido a 50 kilómetros de distancia. Debían ser las 15:15, cuando empecé la subida pesada de 1900, la sierra después del kilómetro 600, segunda marcha, 30 km/h, motor quejándose con el peso del cemento. La temperatura empezando a tocar el límite. Fue ahí, en el medio de esa subida, cuando el radio empezó a comportarse de manera extraña. Primero fue solo ruido, ese chirrido normal del CB cuando estás en una zona sin buena señal. Pero el chirrido fue aumentando, volviéndose más presente, hasta dominar el canal por completo. Levanté la mano para bajar el volumen cuando escuché una voz baja, lejana, casi tragada por el ruido, pero definitivamente una voz humana, masculina, mayor, con acento nordestino marcado. «No subas, peligro, no subas». Fruncí el ceño. Ajusté el squelch del radio, intenté limpiar la señal. La voz se puso un poco más clara. «Camionero, no subas esa sierra, peligro, accidente, no subas». El corazón empezó a acelerarse. Tomé el micrófono y apreté el PTT. «Hola, colega, acaba de ir en el Mercedes blanco subiendo el 614. No entendí tu mensaje. ¿Puedes repetir?» Silencio. Solo ruido. Esperé unos 10 segundos. Intenté de nuevo. Nada. El chirrido disminuyó. El radio volvió a la normalidad. Canal 19 vacío. Ninguna transmisión, ninguna voz, como si ese mensaje nunca hubiera existido. Me puse inquieto. Miré por la ventana. Adelante. Atrás. La carretera estaba vacía. Ningún otro camión. Ningún auto. Solo yo. La subida empinada y el sol quemando todo. Debe haber sido interferencia, murmuré para mí mismo. Pero la sensación incómoda no pasó. Seguí subiendo. 25 km/h ahora, el Mercedes sufriendo con el peso del cemento. La temperatura del motor empezando a ponerse en el límite de lo aceptable. Unos 3 kilómetros más y llegaría a la cima de la sierra, donde había una zona de escape para camiones con frenos calientes. Solo aguantar un poco más. Fue cuando la voz regresó, esta vez más clara, más fuerte, urgente. Para ahora, camionero del Mercedes blanco, para ahora, tus frenos. Me congelé. ¿Cómo sabía que yo iba en un Mercedes blanco? Tomé el micrófono con la mano temblando. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes en qué camión voy? Para, tus frenos están hirviendo para antes de que sea tarde. Instintivamente miré el panel. La temperatura de los frenos estaba en verde, todo normal. Pero espera, el indicador se estaba moviendo lentamente, entrando al amarillo, comenzando a entrar al rojo.
Intenté ganar velocidad para llegar a la zona de escape, pero la voz regresó casi gritando: ¡Para! ¡Para ahora! Y entonces sentí el olor a freno quemado, fuerte, inconfundible, entrando por las rejillas de ventilación. El pedal empezó a ponerse blando, esponjoso. El camión estaba perdiendo capacidad de frenado. Sin pensarlo mucho, giré el camión hacia la derecha, hacia la banquina de tierra. Pisé fuerte el freno motor, bajé todas las marchas que pude, recé 3 avemarías en 2 segundos. El Mercedes gimió, crujió, chilló, pero paró, a unos 50 metros de una bajada pronunciada que, si hubiera continuado, me hubiera lanzado por el precipicio. Bajé de la cabina con las piernas de gelatina y fui hasta las ruedas traseras. El tambor del freno estaba tan caliente que me quemó la mano, literalmente humeando. Si hubiera continuado 200 metros más, perdía totalmente los frenos, y sin frenos, en esa bajada, con ese peso, no estaría aquí contando esta historia. Esperé unos 40 minutos para que los frenos se enfriaran. Cuando calculé que era seguro, retomé la ruta, terminé la subida despacio, llegando a la zona de escape de la cima. Y ahí, estacionado en 1900, la zona de escape, había un camión volcado, un Scania rojo capotado, carga de ladrillos esparcida por la pista, ambulancia, policía caminera, grúa, todo en el lugar, cerrado hacía más de 1 hora, según un policía con quien hablé. El conductor perdió los frenos subiendo, intentó hacer la curva de la cima, no pudo, volcó. Gracias a Dios está vivo, pero quedó atrapado en el chasis un buen rato. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Unas 14:30, más o menos. Las 14:30, casi 1 hora antes de que yo empezara la subida. El accidente ya había ocurrido cuando pasé por el puesto en Milagres. Miré al camión volcado, al conductor siendo atendido por los paramédicos y algo me vino a la mente. Esa voz en el radio. Ella intentó avisarme, ella sabía. Volví a mi Mercedes, subí a la cabina y miré el radio CB. Estaba apagado. Apagado. Pero espera, yo no había apagado el radio. Yo nunca apago el radio durante el viaje. Estaba encendido cuando subí la sierra. Lo recordaba claramente. Giré el botón. El radio se encendió. Canal 19, chirrido bajo, ninguna voz. Funcionando normalmente, pero estaba apagado, estoy absolutamente seguro. Quedé ahí mirando esa cajita de plástico y metal intentando entender si el radio estaba apagado. ¿Cómo escuché la voz? ¿Cómo recibí el aviso? No tiene lógica, pero ocurrió. 2 semanas después, llevé el camión a un taller especializado. El mecánico me dijo que los frenos estaban con las pastillas desgastadas, necesitaban cambio, y el radio tenía un defecto, intermitente en el botón de encendido. A veces se apagaba solo, a veces se encendía solo. Este radio está pidiendo cambio, Valdir, me dijo el mecánico. Está viejo, falla demasiado. Cambié las pastillas, pero no cambié el radio, porque parte de mí cree que ese defecto me salvó la vida, que ese radio viejo con su botón temperamental captó algo que no debería captar, una frecuencia imposible, una voz de alguien que ya pasó por esa sierra, que ya vio ese peligro, que quiso avisar. Tú ya recibiste un aviso de donde no debías recibirlo. Ya tuviste un objeto que parecía tener vida propia, que te salvó sin explicación. Número 8. El puesto fantasma. Amigo mío, la carretera es larga, agotadora, y a veces la mente empieza a engañarnos. Pero hay momentos en que no es la mente, es la realidad misma que decide mostrarte algo que no debería estar ahí. Y cuando vuelves a buscar para confirmarlo, no hay nada, como si nunca hubiera existido. Era el 4 de julio de 2020, un jueves de invierno seco en el interior de Sao Paulo. Frío moderado, cielo limpio y estrellado.
Iba bajando por la BR-153, en el tramo entre São José do Rio Preto y Ourinhos, más precisamente pasando el kilómetro 7, altura de Marília, sentido sur. Conducía mi Scania R440 Plata del año 2018, motor económico, consumo ajustado. Llevaba 26 toneladas de ración animal. Destino, una hacienda cerca de Assis. Nota fiscal en regla, sellos verificados, rastreador activo. Había salido del centro de distribución en São José do Rio Preto a las 22:15, con llegada prevista para las 5 de la mañana. El único problema era el sueño. Había trabajado todo el día antes de tomar esa carga. Descargué un flete en Ribeirão Preto a la mañana, esperé la documentación del siguiente hasta el mediodía, manejé hasta Río Preto, cargué, salí directo. Estaba cansado, párpados pesados, esa fatiga que ni el café fuerte resuelve. Pero tenía que hacer esa entrega. El cliente era bueno, pagaba en fecha, no podía atrasarme. Debían ser las 00:45 cuando empecé a sentir el peso del agotamiento, los párpados cayendo, la cabeza inclinándose, esos microsueños peligrosos de 2 o 3 segundos. Sabía que estaba arriesgando, que debía parar y descansar, pero faltaban solo unos 80 kilómetros. Aguanta un poco más, pensé. Fue en el kilómetro 95, en una recta larga y desierta, cuando me dormí. No fue mucho, quizás 5 segundos, quizás 10, pero alcanzó para que el camión derivara hacia la derecha, invadiera la banquina, las ruedas agarrando tierra suelta. Desperté con el golpe, el corazón disparado, las manos aferrando el volante con fuerza. Corregí la dirección, volví a la pista, respirando profundo, insultándome bajo. Para ahora. Pero no había dónde parar. Ese tramo no tenía puesto, no tenía área de descanso, nada. Solo carretera, pasto y alambrado. Fue cuando vi adelante, del lado derecho de la pista, un puesto de servicio iluminado. Luces amarillas, neón rojo con el nombre Puesto Estrella del Sur, 2 bombas antiguas, una tiendita, algunos camiones estacionados. ¿Cómo no había visto esto antes? Pensé. Debía haber pasado por ahí docenas de veces, pero necesitaba parar. Necesitaba dormir 1 hora, lo que fuera para recargar. Reduje la marcha, puse el indicador, entré al puesto. El asfalto dio lugar a tierra bien compactada, sin baches. Estacioné el Scania cerca de un Volvo azul que estaba ahí con el motor apagado y la cabina oscura. Apagué el camión, tomé la billetera, bajé. El frío cortaba la piel, temperatura de unos 12 grados, quizás menos. Miré alrededor. El puesto era pequeño, simple, algo antiguo. Las bombas eran de esas rojas con marcador mecánico, cosa que ya no se ve. La tiendita tenía luz encendida, pero no veía a nadie adentro. Fui hasta la puerta de la tienda. Empujé, cerrada. Toqué, llamé, nada. Caminé alrededor del puesto buscando al empleado, al dueño, a alguien. Vacío. Los otros camiones estaban ahí estacionados, pero no había nadie adentro. Miré por las ventanas. Cabinas, vacías. En uno de ellos las llaves en el contacto, como si los conductores hubieran salido un momento y no hubieran vuelto. Una sensación extraña empezó a crecer en el pecho. Algo estaba muy mal. Volví a mi Scania, subí a la cabina, trancé las puertas. Miré alrededor por el vidrio intentando entender lo que estaba pasando. El puesto continuaba iluminado, el neón parpadeando despacio, el silencio absoluto, ningún sonido de viento, ningún insecto, ningún ruido de carretera, como si el mundo hubiera pausado, congelado, esperando. Tomé el celular, intenté llamar a la transportadora para avisar dónde estaba. Sin señal, 0 barras. Imposible. Esa región tenía buena cobertura. Intenté el radio CB. Estática pura. Ningún canal funcionando. El miedo empezó a apretar. No era miedo lógico, era miedo instintivo, primitivo. Ese que te grita en el cerebro, salte de acá ahora.
Arranqué el camión. El motor rugió, arrancó, gracias a Dios. Metí reversa, empecé a maniobrar para salir de ese puesto maldito. Y fue entonces cuando vi en el espejo retrovisor una figura parada en la puerta de la tiendita. Una silueta oscura, alta, delgada, completamente inmóvil. No se podía ver el rostro. No se podían ver los detalles. Solo el contorno recortado contra la luz amarilla de la tienda observándome. No pensé dos veces. Pisé fuerte, las ruedas patinaron en la tierra. El camión sacudió, pero salió. Volví a la BR 153 acelerando, ojo en el espejo retrovisor, esperando ver esa figura corriendo detrás de mí o algo peor. Pero cuando miré de nuevo al puesto estaba oscuro, completamente oscuro, sin luz, sin neón, sin nada. Como si hubieran cortado la corriente de golpe o como si nunca hubiera estado encendido. Manejé sin parar los próximos 80 kilómetros. Sueño. ¡Qué sueño! Estaba más despierto que un niño en la mañana de Reyes, el corazón latiendo fuerte, las manos sudadas. Llegué a la hacienda a las 5:20, descargué la ración, no le conté nada al cuidador. No quería parecer un loco. Pero en la vuelta, 2 días después, cuando pasé por el kilómetro 95 de nuevo, busqué el puesto. No había nada. Ningún puesto, ninguna tierra compactada, ningún estacionamiento, ninguna tiendita. Solo monte, pasto alto, alambrado viejo. Paré el camión, bajé, caminé por la banquina, busqué marcas de neumáticos, de cimentación, cualquier cosa. Nada. Solo tierra virgen intacta. Busqué en internet información sobre Puesto Estrella del Sur en la BR 153. Ningún resultado. Ninguna referencia, ninguna foto. Pregunté a otros conductores en grupos de mensajería. La mayoría se rió. Dijo que me había dormido al volante y soñado. Pero un conductor viejo, el señor Geraldo, me mandó un mensaje privado. Ya escuché hablar de eso. Los puestos fantasmas aparecen cuando estás demasiado cansado, cuando estás al límite. Es como si fuera una trampa. Paras, bajas y no vuelves más. O vuelves distinto. No pares nunca en esos puestos, Valdir. Si ves un puesto donde no debería haber, pasa de largo. Siempre pasa de largo. No sé si creo en eso, no sé si tiene sentido lógico, pero sé lo que vi y sé que esa figura en la puerta de la tiendita no era humana. O si lo era, ya no lo era del todo. Desde ese día nunca más viajo con sueño. Si estoy cansado, paro en un puesto de verdad, con gente, con movimiento, con luz del día si es posible. Porque la noche esconde cosas en la carretera, cosas que aparecen cuando uno está débil, vulnerable. ¿Tú ya viste algo que no debería estar ahí? ¿Ya paraste en un lugar que después desapareció? Cuéntame en los comentarios, porque esta historia me persigue hasta hoy y necesito saber si no soy el único. Y ahí está, amigo, después de escuchar estos 8 relatos, dime tú, ¿es todo coincidencia, cansancio e imaginación trabajando de madrugada, o la carretera realmente cuida y cobra de quien vive en ella? Puestos que aparecen y desaparecen, voces que avisan antes de que los frenos revienten, luces que vigilan desde arriba, gente que surge de la nada solo para dejar un mensaje y desvanecerse. Al final de cuentas, en todos estos testimonios, una cosa se repite. Nadie está tan solo como cree cuando rueda de madrugada. Cada conductor que compartió su historia aquí cargó ese secreto durante años, sin saber si alguien lo creería, sin saber si habría otros que hubieran pasado por lo mismo. Y hoy, en este espacio, esas historias encontraron su lugar. La carretera habla para quienes saben escuchar y muchas veces habla a través de las experiencias de otros. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos relatos fue el más aterrador o el más real para ti? ¿Tú ya pasaste por alguna situación extraña en la carretera, de esas que no puedes explicar hasta hoy? Deja aquí en los comentarios que yo leo todo y puedo traer tu historia en un próximo video.
Si este video te atrapó de principio a fin, dale like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos reales de carretera. Tu apoyo es lo que mantiene estas historias vivas. Gracias por la compañía hasta aquí. Y recuerda, la próxima vez que ruedes de noche, presta atención a las señales. La carretera siempre avisa.